Noticia a la 1 de la tarde, 23 minutos. Bueno, la historia que les contamos ayer en la W. Un tiroteo que se presentó en cercanías de un colegio en Bogotá, al norte de Bogotá, el Liceo Francés, en un exclusivo sector. Pero más allá de las explicaciones que se han conocido y sobre todo las versiones de que fue un padre de familia, que se dirigía al colegio, que vio cómo estaban asaltando a una mujer, entonces hizo unos tiros al aire para asustar a los delincuentes, cosa que pasó. Eh, pero se empiezan a dar inquietudes sobre, por ejemplo, qué hace una persona disparando en las inmediaciones de un colegio. Y el asunto, digamos que para muchos ha quedado ahí, porque además el padre de familia habría señalado que pegó los tiros al aire, pero hay un pequeño problema. Es que los tiros dieron no en uno, sino aparentemente en varios de los apartamentos aledaños. Y uno dice, ¿no es esto una máxima irresponsabilidad? Silvia es una de las vecinas del sector. Y creo, Silvia, que fue precisamente en una de las ventanas de su casa donde terminó pegando uno de los disparos. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó ayer? Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes. Sí, ayer, ayer a las entre 8:30 de la mañana, yo estaba trabajando en una habitación que queda al interior del apartamento y mi hija toma sus clases virtuales en el comedor. Entonces, mi hija vino a donde yo estaba y me dice, mamá, se rompió el comedor. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, y algo más se cayó en la cocina. Entonces, cuando yo me voy al comedor, que fue lo que más me preocupó, porque dije, si se rompió el comedor, pues se le puede caer allá encima, veo que el comedor está llena de esquirlas de vidrio. Entonces empiezo yo a mirar y veo que tengo rota una ventana que queda mejor dicho, una ventanita que queda entre el techo y la puerta de entrada, está rota también, y además veo la pared fracturada y dirijo la mirada ya hacia la sala, veo la cortina rota y el vidrio roto. Me voy, abro la cortina y veo pues un impacto ya de bala que creo que es el que han publicado y todo el mundo ha visto. Silvia, Eso fue lo que ¿usted pasó. escuchó los disparos en la calle? No, yo estaba adentro, digamos, y yo escuché fue un ruido de como algo se rompió, ¿sí? Ujú. Eso fue lo que yo escuché. Y fue cuando mi hija se vino y me dijo, se rompió el comedor, porque ella veía puros vidriecitos encima del comedor. Sí. ¿Y usted pudo hablar con otros vecinos a ver si les había pasado algo similar? Si de pronto, preciso ayer en la mañana, cuando estaban en esta situación de disparos en la calle, en ese sector de Bogotá, pues también tuvieron daños, también terminaron con disparos en la ventana, en una pared, en fin, en sus residencias. Sí, yo hablé con mis vecinos, digamos, de al frente. Ellos me dijeron que había habido un tiroteo, hubo como 10 tiros, no fue uno porque dicen que fue que se hizo un tiro al aire, no, hubo un tiroteo. Varias personas del edificio se acostaron en el piso mientras fue el tiroteo Mm. y eso que yo estoy en la parte oriental de la séptima. Entonces, era lejos del francés, hay que pasar la séptima y el francés queda como en la séptima A, Ujú. ¿sí? Entonces, mi vecino dijo que él había visto el tiroteo y a otro vecino también entró una bala, pero más hacia el lado de la puerta. O sea, entró y salió por la puerta y ya. Con este relato suyo, pues yo quiero abrir el debate que vamos a tener enseguida de la mano de dos miembros del Congreso de la República, pero yo quiero preguntarle a usted, doña Silvia, después de vivir esta experiencia, después de ver cómo una bala disparada al aire por un particular que quería evitar un robo, pues termina atravesando el vidrio de su casa, rompiendo la cortina, dañando la pared, dañando unos vidrios, eh, ¿está bien que los colombianos portemos armas para defendernos ante esta oleada de inseguridad que hay? ¿Usted qué opina? Mm, digamos, no, las personas que portan armas la deben portar con responsabilidad. La verdad, el tiroteo al lado de un colegio pudo haber causado muchos accidentes,
¿sí? Y gracias a Dios, a mi hija ni siquiera una esquirla de vidrio la tocó, ¿sí? Eh, este señor no sabemos, pues, o por lo menos cuál es su experiencia con el manejo de armas. Yo no sé la razón y me pregunto por qué por un teléfono van a hacer semejante tiroteo, ¿sí? No entiendo esa reacción. Entonces, adicional al porte de armas, es pues el perfil de pronto de la persona que pueda portar las armas, ¿no? Claro. Doña Silvia, pues celebramos que no le haya pasado nada a usted ni a su hija y pues que sean solamente daños materiales, pero por supuesto nos inquieta un tanto esta situación y por eso si quiere la invito a que después de la pausa comercial siga escuchando Sigue la W porque estaremos con dos congresistas, Cristian Garcés del Centro Democrático y David Racero de la lista de los decentes, para tratar de hablar de este tema y entender si ante esta crisis de seguridad la respuesta es armarnos y entonces disuadir al delincuente con tiros al aire que pueden De acuerdo. resultar como lo que le pasó a usted, un disparo que entra por la ventana de su casa, o si al contrario tenemos es que apoyarnos en nuestras autoridades. Gracias, Claro, doña el Silvia. problema es la seguridad de la ciudad es el problema. Ok. Muchas gracias. Volvemos, hacemos una pausa muy corta. Sigue la W. Pues buena noticia que no pasó nada, que no pasó a mayores el hecho en el cual ayer en inmediaciones de un colegio al norte de Bogotá, pues un padre de familia sacó un revólver o sacó un arma de fuego y empezó a disparar al aire. Pero escuchábamos hace un instante el testimonio de Silvia, vecina del tiroteo, contándonos cómo los disparos sí entraron a su casa, rompieron vidrios, rompieron la pared y ocurrió igual en casa de otros vecinos. ¿Hasta dónde fue esto una irresponsabilidad o hasta dónde esto se justifica? Está con nosotros Cristian Garcés, representante de la Cámara del Centro Democrático. Representante Garcés, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Actíveme el micrófono, por favor, representante, para escucharlo. Qué pena. No Buenas hace... tardes, Juan, Andrea. Un saludo para todos los oyentes y también para el representante David, que por ahí lo veo conectado. Sí, señor. Bueno, representante Cristian Garcés, arranco con usted. ¿Fue una irresponsabilidad lo que hizo este padre de familia al Liceo Francés o estaba en todo su derecho a hacer estos tiros al aire para defender a la mujer que estaban robando? Él estaba en una obligación, de acuerdo a nuestras leyes, de actuar en defender la vida y la integridad de la otra mamá del colegio que estaba siendo, como dijo un medio de comunicación, violentamente atacada para robarle el celular. Yo quiero decirles que no soy abogado, pero estuve precisamente investigando y resulta que es claro que en nuestro Código Penal existe un delito que es la omisión de socorro. Es decir, que una persona pudiendo ayudar a otra no hiciera nada para proteger la integridad de la otra persona. Esto es muy importante porque nuestra Constitución es una Constitución donde vivimos en un Estado solidario, un Estado donde nosotros somos también responsables, tenemos deberes sobre las demás personas. Ahora, esto hay que ponerlo en un orden de ideas. Primero, no deberían haber ladrones ni homicidas en ningún país. Segundo, no debería haber inseguridad en una zona de un colegio, ¿no? Como lo han expresado los padres de familia, que han dicho que hay problemas de seguridad constantes en este sector, robos constantes de seguridad, eso no debería estar ocurriendo. Y tercero, pues entonces viene una situación de un hombre, de un padre de familia que busca ayudar a una madre de familia. Ahí se pudo haber generado un accidente que, claro, pudo haber terminado... Es que son fatales. por eso abrimos la discusión. Ya vuelvo con usted, representante. Voy a saludar a David Racero, representante de la Cámara de la Lista de los Decentes. Antes leo comentarios. Dice Richardnet Rubio. Como vamos, armarse para defenderse será una opción. Dice Susi Fonseca en el Facebook Live. Creo que vamos a tener que defendernos de la delincuencia porque el gobierno local y nacional no toma acciones a favor de los ciudadanos honestos. Representante David Racero, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y desde su perspectiva, lo que hizo este padre de familia, que saca su revólver, que dispara en el aire, se habla de 10 disparos, ¿una irresponsabilidad o era lo que había que hacer para defender a esta mujer que estaba siendo atacada? Muy buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación a los oyentes, mesa de trabajo, a
colega Cristian Garcés. Bueno, yo creo que hay que verlo en contexto y mirar un poco de lo que está ocurriendo. Si bien todo el tema de la inseguridad, por supuesto, a quien no le va a generar zozobra, a quien no le va a generar rechazo, no podemos caer en la tentación de creer que con armas en la mano se va a solucionar el problema. Esa es una mirada completamente facilista de la problemática y que se ha demostrado, como se ha demostrado a nivel internacional en los países, en los estudios que se han adelantado al respecto, que no necesariamente tener un revólver por parte de privados va a posibilitar o que se reduzca la inseguridad, que se acaben los ladrones y que peor aún genere escenarios de convivencia. Por el contrario, el uso privado de armas de particulares puede propiciar nuevas violencias. Entonces aquí estamos mezclando dos cosas, mezclando por un lado la situación evidentemente que rechazamos todos de inseguridad, pero creer o pretender que la solución es que personas privadas que pueden reaccionar de cualquier manera, como lo hizo el padre de familia, yo no lo juzgo en términos particulares, porque cada vez que se presentan este tipo de acciones, uno tiene que plantear como la reflexión de que ante tales circunstancias las personas actúan de manera diferente. Hay algunos que pueden actuar con tranquilidad, hay otros que salen corriendo, hay otros, como ese de pronto el argumento del doctor Cristian Garcés, que quieren socorrer a la otra persona, pero ese socorro necesariamente disparando a la loca o asesinando a los delincuentes. Pueden haber otro tipo de socorro, como llamar a la policía, qué sé yo. Claro, cada persona responde de manera diferente, pero el contexto y el fondo de la discusión es qué tanto el uso particular de armas, que es la discusión que está aquí detrás, que un padre de familia, que una persona común y corriente pueda tener armas y pueda usarlas como quiera y cuando quiera, esa es la discusión. Y yo sé muy bien que hay muchas voces que invitan a ello. Eso hace parte de una mirada de cierto populismo a nivel internacional, de darle aparentemente un poder a los ciudadanos para resolver por su propia cuenta las diferencias de este tipo de situaciones, cuando al contrario lo que estamos viendo, y esa es la evidencia internacional, empeora los problemas. Un no rotundo al uso particular de las armas y más bien buscar otro tipo de soluciones para este tipo de problemática. Sí, precisamente sobre eso que usted está diciendo, representante Racero, yo quiero preguntarle al representante Cristian Garcés del Centro Democrático, pues que y antes de eso pues comentar que afortunadamente pues no pasó nada, y a pesar de que esta persona pues tenía o tiene salvoconducto para portar esta arma, pues no se puede dejar la vida de otras personas al azar. A otras personas me refiero a quienes no tienen nada que ver con lo que está pasando en el momento del robo, del atraco, lo que esté pasando, porque son personas que están en su apartamento, imagínense, en su apartamento tranquilas haciendo tareas en el caso de la niña, y que les llegue una bala perdida, pues definitivamente eso no puede pasar. ¿Por qué no dejar que las autoridades sean quienes hagan su trabajo y los que pues le pongan freno a los delincuentes y no las personas usando armas ellas mismas? Yo estoy de acuerdo en que tenemos que entender que son las autoridades las que deben garantizar la seguridad de los colombianos. En eso no hay ninguna discusión, eso es lo primero que debería estar funcionando, pero aquí estamos ante una situación donde hay una comunidad que ya en repetidas ocasiones viene quejándose de que hay problemas de seguridad y no han sido resueltos. ¿Yo qué diría aquí? Primero, que es muy importante y hay casos exitosos en Colombia donde las comunidades unidas, sin necesidad de armas, trabajando en temas como de cámaras de seguridad, botones de pánico, buscando el alumbrado público y demás, logran ahuyentar el riesgo, ahuyentar los ladrones y situaciones que generan estos problemas de seguridad. Segundo, pues está la política pública de seguridad. Yo estaba mirando ahí que la Secretaría de Seguridad del Distrito informa que en el mes de septiembre y octubre disminuyeron los robos comparados con los del año pasado. O sea que aunque hay una percepción negativa, parece en algunas ciudades de Colombia que la seguridad empeora, pues en el caso de Bogotá, en lo que tiene que ver con robos, ha disminuido. Pero aquí también hay otra situación. Esto terminó bien. Terminó obviamente con un riesgo, con un pánico que sufrieron unos niños, unos padres de familia, con una situación que no debió haber ocurrido, generada por un criminal, no generada por otras personas. Pero pudo haber terminado mal también de otra forma. La madre de familia que pudo haber rehusado el robo y haber sido asesinada, como matan a muchas personas en Colombia por robarles un celular. Entonces aquí hubo una acción de un ciudadano valerosa, responsable, cumpliendo, y repito, el deber que tiene todo ciudadano de acuerdo a nuestra ley y nuestro Código Penal de buscar asustar
ahuyentar a los ladrones, y por eso hizo unos tiros inclusive al aire y logró que ellos se fueran y no se robaron el celular ni sufrió algún acto contra la integridad la madre del colegio. Pero obviamente ese actuar genera un riesgo. Pero ese es el problema de la seguridad de nuestro país. Y yo por eso yo resalto las acciones solidarias, porque sería muy malo el otro aspecto, que las personas no hicieran daño, no hicieran nada para evitar el daño contra la madre. Yo estoy de acuerdo con el representante David en que hay muchas formas de solucionar. De pronto alguien pudo haber pitado, de pronto otros pudieron haber gritado y no hubiera sido necesario utilizar un arma. Pero es que en una situación de esta generada por un delincuente, pues está la reacción de supervivencia de las personas, y esa reacción, pues por eso a esa persona no se le puede ahora culpar de un delito, porque ella reaccionó como pudo para solucionar o proteger la vida de otra persona. Escribe a través de Facebook, Andrea. Jason Padilla, ¿dónde estaban las autoridades cuando mataron al señor en Transmilenio, cuando matan a la gente por quitarle una bicicleta? Sí al porte de armas, tenemos derecho a defendernos. Escribe también a esta hora en nuestro Facebook Live, Andrés Valero, los criminales son personas. Escribe también Vicky Mejía. Entiendo que muchos congresistas piensan que simplemente a los delincuentes hay que espantarlos a gritos porque las autoridades no pueden hacerlo, entre otras, porque va en contra de los derechos de los malandros. Y escribe Arturo Pardo, la consigna es muérase primero, quéjese después. Andrea, sus invitados. Sí, quiero ir con el representante David Racero para preguntarle por esos argumentos que tienen para ustedes estar en contra de esta iniciativa o de lo que sí promueve el representante del Centro Democrático, Cristian Garcés, porque se ha visto en muchas ocasiones que incluso bandidos terminan teniendo esquemas de seguridad, permiso para el porte de armas, y eso no está bien reglamentado, incluso al parecer desde las propias autoridades, desde la superintendencia o de quienes entregan estos permisos especiales. ¿Qué han documentado ustedes? Yo quiero volver a insistir, y a mí se me parece lamentable pues escuchar esos comentarios. Yo comprendo y por supuesto sociológicamente, culturalmente uno puede entrar hasta investigar a veces esas reacciones violentas que tenemos como cultura colombiana. Yo no creo que el colombiano sea una persona violenta por naturaleza, no caigo en esos esencialismos, pero sí tenemos una historia donde hemos tratado o de mejor manera, terminamos resolviendo nuestros conflictos por medio de la violencia bruta, y eso no genera ni sociedades más pacíficas ni mejores convivencias. Y yo sí quiero hacer aquí la alerta ante todos los oyentes. Así fue como empezó el paramilitarismo. Ojo, así fue como empezó la peor época de terror, de violencia sanguinaria en nuestro país en los últimos 20 años. Con ese argumento de que las comunidades podían armarse por sí solas, tener ejércitos privados y seguridad privada que pudiese disponer de las armas y de la violencia como quisieran, porque justamente el Estado no llegaba. Y eso fue lo que se desencadenó la guerra más cruenta de este hemisferio occidental en los últimos 20 años. Hacia allá podríamos llegar. Y no es para exagerar. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reivindicar el deber fundamental del Estado de tener el monopolio de las armas. Claro, fortalecer fuerza pública, fortalecer mecanismos de prevención, de precaución, por supuesto, de protección a la ciudadanía. Hacer política social justamente para poder controlar, mitigar lo que es el secuestro de parte de las bandas criminales, redes criminales en las ciudades a los jóvenes, porque tal vez no tienen condiciones sociales u oportunidades diferentes, y yo sé muy bien que los que nos están escuchando lo saben. Pero caer en ese ejercicio de la venganza, en el ojo por ojo, en el disponer de la justicia por la propia cuenta, de la propia mano, es lo que nos ha generado las peores atrocidades y los asesinatos en este país. Y eso es lo que rechazamos. Y termino con esto. Claro que dimensionamos el tema de la delincuencia en su magnitud, pero que no vaya a pasar que buscando la solución termine siendo peor que la enfermedad. Y para nada, por ningún motivo, podemos propiciar que gente particular se arme a discreción. Es que como si no aprendiéramos de lo que pasa en Estados Unidos. ¿En cuántos colegios los muchachos no se asesinan? Entre ellos mismos. Si usted vaya a ver, y claro, si tienen el salvoconducto en la mano. Este año en Colombia se ha registrado en Bucaramanga, en varias ciudades, y en Bucaramanga, que es el conocimiento que tengo, cómo taxistas que se pelean terminan saliendo y uno le dispara al otro. Niños que terminan disparándose uno al otro. ¿Por qué? Porque consideran que tienen que apelar a la justicia por cuenta propia. Y eso en un Estado social de derecho es completamente lamentable.
tenemos más bien que fortalecer nuestras instituciones, la fuerza pública y el monopolio de las armas. Del Centro Democrático. Bueno, no, yo quiero decir aquí varias cosas. La primera, pues sí, el paramilitarismo es una situación que ha vivió este país terrible, sangrienta, y eso no debe haber ocurrido. Pero aquí vuelve y aparece la misma situación. Es que los humanos vivimos en comunidad para estar seguros, no para estar inseguros. Y lo que pasó en muchas regiones del país es que las guerrillas, entre eso las FARC, extorsionaban, secuestraban. Mira, estás legitimando el paramilitarismo, Cristian, No, lo estás legitimando. Mira cómo lo estás argumentando. Un momento, es que ahora que estamos buscando la verdad, es decir, nunca podemos dejar de explicar las causas de la violencia. Y esa situación fue... O sea, lo estás justificando. Las personas generaron problemas de vida, de secuestros, de asesinatos, de extorsiones, y las personas tuvieron que decidir entre irse al país, entre morir o ser secuestradas, y otras lastimosamente, y yo rechazo eso, se armaron para protegerse de manera ilegal. Eso está mal hecho. Aquí estamos hablando de otra situación. El porte de armas está reglamentado en el país. Andrea, las convivir estaban reglamentadas, las convivir. Una reglamentación adecuada y exigente. La persona tiene que mostrar todo su pasado judicial, tiene que hacer un examen psicotécnico, la fuerza pública, en este caso el ejército, revisa cada caso, y está restringido a las personas que tengan seguridad, que tengan problemas de seguridad. Entonces yo sí creo que uno no puede esperar que una persona se deje matar. Aquí existe el porte legal y de eso estamos hablando hoy. No estamos hablando de paramilitarismo ni de que la gente se arme con armas ilegales. Y además quiero comentar algo que con todo cariño yo le digo a las personas que viven en Bogotá. Es diferente cada ciudad. Imagínense que en Cali, donde hay más personas solicitando que se permita más acceso a herramientas de protección como son las armas, en Cali tenemos proporcionalmente 4 veces más homicidios que en Bogotá. Tenemos el doble de homicidios en Medellín. Entonces es muy diferente uno pararse en una ciudad, en Francia, en Alemania, o en una ciudad en Colombia, donde no hay inseguridad, y otra es vivir lo que algunas personas tienen que soportar todos los días, donde su integridad y su vida está en riesgo. Y decirles que en este caso de la mamá del colegio tenía que preguntarle al señor: ¿usted me va a venir a robar o usted me va a venir a matar? Eso no puede ser así. Las personas tienen que poderse defender, sí, la vida de todo. Pues rápidamente, representante Racero, porque tengo que ir a un corte comercial. Adelante, por favor. Muy corto, y es, digamos, las convivir, doctor Cristian Garcés, eran completamente legales. Las convivir, que fueron las cunas del paramilitarismo, y que no se nos olvide, comentario ahí a pie de página. Pero segundo, cuando el ciudadano cree que puede hacer justicia por su propia cuenta, es el fracaso total de las instituciones, doctor Cristian. Aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones. Tenemos que fortalecer las instituciones, Cristian. Es que tú estás jugando un juego muy peligroso. Claro, como hay ladrones, ahora hay que armarnos todos porque hay que asesinar a los ladrones. Ese es tu único comentario. Ese es tu único argumento. No, señores, perdóneme, representantes, pero es que me toca ir a un corte. Yo creo que el debate vale la pena darlo, y sobre todo cuando lo que ocurrió ayer, pues finalmente es una postal de algo que está dándose en el país. La inseguridad que está dándose por cuenta de la pandemia, la crisis económica, en fin, disparada. La policía no da abasto, lo hemos visto en varias ciudades del país. Y pues ahora unos ciudadanos, como este padre de familia Liceo Francés, pues que quiso desestimular al ladrón disparando al aire, pero con el respectivo susto para los vecinos. Una señora a la que perfectamente el tiro le podría haber dado, no en la ventana, sino quién sabe en dónde. Por eso quisimos plantear el debate. Gracias al representante Cristian Garcés del Centro Democrático, al representante David Racero de la Lista de los Decentes. Una pausa, sigue la W.